Pero bueno, vamos a seguir porque, claro, me dices aquí, tipos de estela, ¿no? De vida corta, persistentes, que se extienden, ¿no? Que se expanden y persistentes que no se extienden. O Mira, sea, yo hay, creo que hay entrar en todo tipos. eso, lo que vamos a hacer es complicárselo a la gente. Basta con que sepamos que hay 3 tipos de estelas, Ajá. básicamente, ¿no? Y que, dependiendo de las circunstancias atmosféricas, como decía antes, esas estelas van a ser más largas o más cortas y van a durar más tiempo en el cielo o van a durar menos. Eso va a depender de factores como humedad, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Si esas condiciones varían, pues las condiciones en las que se va a ver la estela también van a variar. Por eso te decía al principio que un mismo vuelo, un mismo avión que pase por el mismo sitio todos los días, puede hoy dejarnos una estela larguísima y que dure mucho tiempo, o dejarnos una estela muy corta, o simplemente que no podamos ver la estela. Eso va a depender de las condiciones meteorológicas que haya en cada momento y como el tiempo está cambiando constantemente, que ni siquiera de 10 minutos en 10 minutos es el mismo, Sí, pues imagínate de un día para otro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, al final yo creo que la clave de todo esto es eso, ¿no? Las condiciones atmosféricas tan variables, ¿no? Que, que bueno, que hacen, ¿no? Que a veces, pues esto, una estela pues sea más grande, más pequeña, más corta, más larga, se expande, no se expande. Que al final, si lo miramos yo creo un poco con esta lógica un poco más cientificista, ¿no? Yo creo que el sentido común muchas veces, como También, apoyamos un poco en la exacto. ciencia, pues se encarga de explicárnoslo todo, ¿no? Todo, totalmente, totalmente. Vale, voy con una que es que nos lo están preguntando por el chat y así aprovecho y ya te lo pregunto. Dice, ¿existe realmente, no? Técnicas de modificación artificial del clima. No, del tiempo me matizas tú, Ujú, que no del clima. ujú. Bueno, cuéntanos un poquito. Mira, existir existe, claro que sí. Y existe además desde hace bastante tiempo. A finales de los años 70 se estuvieron haciendo experimentos con yoduro de plata. Pero ¿para qué era eso? Pues no era para provocar una sequía, es que era para todo lo Lo contrario, contrario. era para hacer llover. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas técnicas se demostraron tan poco eficientes que realmente no se utilizan precisamente por eso. Hay otras técnicas, hay unos sistemas que desde tierra se lanzan una serie de partículas a la atmósfera. Yo ahí no te lo sé explicar demasiado bien porque no es mi campo, eso mejor un meteorólogo, yo ahí me pierdo mucho, ¿no? Pero se lanzan desde tierra, insisto, no desde aviones, desde tierra, desde unas instalaciones que hay en tierra, una serie de cosas a la atmósfera, una serie de partículas que pueden provocar que determinados cúmulos que están repletos de agua y que pueden arruinar los cultivos por el granizo, por lo que sea, que descarguen antes de tiempo para que así no afecten a la zona que podrían afectar. Pero vamos, eso no tiene absolutamente nada que ver con los llamados chemtrails, porque es que ni siquiera intervienen aviones, ¿no? Se hace todo desde Desde tierra. el suelo, Lo claro. primero que tenemos que pensar también es, aplicando otra vez el sentido común, es la altitud tan grande a la que vuela un avión comercial. Estamos hablando de 10, 12 kilómetros de altitud. Una altitud brutal. ¿Realmente alguien piensa, aplicando el sentido común, que una hipotética fumigación que se hiciera desde esas altitudes Sí, podría llegar al sitio donde ellos quieren y además sin desintegrarse? Porque incluso cuando los aviones, por una situación de emergencia, tienen que soltar combustible, que se hace para que a la hora de aterrizar el avión pese mucho menos y sea más fácil de controlar en una situación de emergencia y aparte, pues para que el tren de aterrizaje pueda resistir la toma, tal, bueno, pues es que una gran parte del combustible que se suelta es que se desintegra en la atmósfera, ¿no? claro. Así, porque es que un avión vuela a 900 kilómetros por hora. O sea, que es que realmente tenemos que tener en cuenta cómo se comporta un fluido a esas velocidades, ¿no? Por eso digo que es que realmente, lo mires como lo mires, es que no tiene ningún sentido. Es que por... Fíjate que incluso esos aviones, esos pequeños aviones, a mí no me gusta el término avioneta, pero bueno, Sí. vamos a utilizar la palabra avioneta para que la gente lo pueda entender, que a veces se utilizan para fumigar cultivos contra parásitos, contra lo que sea. Es que fíjate a la altitud tan baja que se tiene que hacer a menos de 100 pies.
Porque es que, si no, ¿cómo vamos a utilizar un avión a reacción, un avión comercial que vuelan a 12 kilómetros de altitud para fumigar? Es que no tiene sentido, lo mismo como lo dices. Imaginando una gota saliendo disparada a 900 kilómetros por hora. Fue- En fin. Y otras, alguien en Twitter, es que ahora no, tengo aquí un, una movida de pantallas que no lo voy a encontrar, pero es que alguien en Twitter me comentó algo así como, claro, si tú fumigas, ¿no? Supuestamente a 12 kilómetros de altura sobre, me invento, Barcelona, alguien comentó, "Mm, es imposible que lo que se esté supuestamente fumigando caiga sobre Barcelona". Dice, probablemente caiga en el Sáhara, ¿no? Porque claro, con esta propulsión, esas partículas que puedan caer, es imposible que, como tú dices, caigan verticalmente en el... La En el... mayoría de ellos se desintegrarían, Claro, como pasa con el combustible, ¿no? Pero es que luego, aparte, las corrientes de aire, la atmósfera no es una cosa muerta, es una cosa viva, claro. y además que está en constante cambio. Pues se llevarían esas partículas, Dios a saber dónde. Ujú. Sería muy difícil, por no decir imposible, controlar el lugar exacto donde van a caer, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido ahora. Me salgo un poco del guión, pero yo creo que es interesante porque yo creo que es una duda que tiene mucha gente, ¿no? Uno de los puntos fuertes de esta teoría de los chemtrails es que no son aviones comerciales los que fumigan, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre preguntarte, tú, sobre tu experiencia en vuelo, mm, ¿cuánto de control hay en la aviación? Es decir, esto que dice, no, porque si apago el transpondedor ya no me detectan. Es decir, si realmente hubiera aviones no comerciales privados o no sé, del Estado, es que no sé quién puede estar manejando esto, ¿no? Se podrían detectar, se podría saber desde dónde despegan, se podría tener un control. ¿Sería fácil o sería No complicado? hay nada más controlado que el espacio aéreo. Y más en Bueno, zonas como Europa, ¿no? Está súper controlado. Si un avión apaga el transpondedor y nos da una explicación clara de por qué lo ha apagado, lo más probable es que a los pocos minutos tengan un par de cazas del ejército detrás a preguntarle qué pasa ahí. Porque de hecho, a esos que les claro. gusta mandarme Bueno, enlaces al boletín oficial del Estado, es decir, que incluso hay un procedimiento ahí que autoriza en situaciones extremas a derribar el aviones derribo, ¿no? que no lleven el transpondedor activado. Es que claro, y mira, es que yo me pongo. A veces nos ponemos serios, pero hablando concretamente sobre este tema, me ha venido a la mente el tipo aquel que teníamos monitorizado los aviones privados de Elon Musk, que Mm. sabía en cada momento dónde estaba, ¿no? Es decir, hasta el gran magnate de todo, ¿no? De Marte, del espacio, como es Elon Musk, Son hasta datos él. públicos, son datos Claro, completamente públicos, ¿no? Cualquiera de nosotros con una aplicación tipo Flight Radar, hay muchas más, ¿no? Pues puede saber, de hecho hay mucha gente que lo hace, ¿no? Por pasatiempo, por lo que sea. Ves bus. la estela de un avión encima de tu cabeza, te coges el móvil, Y lo abres el mira. radar y puedes saber qué vuelo es, qué avión es, a dónde va, de dónde viene. Es información pública que está al alcance de cualquiera en tiempo real, además. Ostras, pues mira, se me ocurre hacer un vídeo sobre esto para mis canales. En tiempo real hacer una detección. Ese chemtrail, a ver qué avión es, tal, ¿no? Y ver si es un avión comercial, ¿no? O ver qué tipo de avión es.